Don Ramón salió apresuradamente del departamento 72, queriendo evitar a toda costa el cobro de los 14 meses de renta, tras haber escuchado el motor del carro del señor Barriga estacionarse afuera. Cruzando el portón de madera con cautela, el propietario ingresó sosteniendo con firmeza su maletín y acomodándose los lentes, buscando con la mirada al inquilino deudor. En ese mismo instante, doña Florinda barría la entrada del departamento 14 con su habitual gesto de desprecio, ignorando por completo a Jaimito el cartero, quien descendía lentamente las escaleras de piedra del departamento 23, cargando su bolso de correspondencia y arrastrando su bicicleta, murmurando para sí mismo que caminaba despacio únicamente porque prefería evitar la fatiga. El chavo observaba toda la escena asomado desde su barril de madera, pensando en que tenía mucha hambre y que deseaba conseguir una torta de jamón, cuando de pronto un viento inusualmente helado azotó el portón, cerrándolo de golpe y propagando una neblina densa que cubrió el suelo plano del patio central en pocos segundos. Tratando de ignorar el extraño cambio climático, el señor Barriga avanzó hacia la puerta de don Ramón, pero se detuvo en seco al notar una silueta alta parada justo al lado de las lavanderías. La figura correspondía a una mujer de cabello negro y largo que vestía una gabardina impermeable de color beige, cuyo rostro permanecía semioculto detrás de un cubrebocas quirúrgico de tela blanca. Doña Clotilde salió del departamento 70, y uno vistiendo su clásico vestido azul y, al ver a la desconocida, sintió una profunda desconfianza debido a que su aspecto terrorífico rompía la tranquilidad del lugar, llamando de inmediato a su perro Satanás para que entrara a resguardo. Kiko apareció corriendo desde el pasillo del segundo patio con su pelota cuadrada, deteniéndose al instante al ver a la mujer, quien comenzó a caminar hacia el centro del patio con una rigidez espantosa. Dirigiendo sus ojos vacíos hacia el dueño de la vecindad, la mujer preguntó con una voz ronca y distorsionada si la consideraba hermosa, generando una gran confusión en el hombre, quien simplemente pensó que se trataba de una indigente o una demente de la calle. Dando un paso al frente para exigirle que se retirara de su propiedad, el señor Barriga asintió levemente con la cabeza, afirmando que sí parecía una mujer bien presentada, sin imaginar la desgracia que desataría su respuesta. Con un movimiento rápido y macabro, la extraña se quitó el cubrebocas, revelando una grotesca cicatriz que abría su boca de oreja a oreja, exponiendo sus dientes ensangrentados y una lengua bífida que se movía sin control. La desesperación se apoderó de ella al escuchar el grito de horror del señor Barriga, por lo que la entidad, conocida en las leyendas como la Kuchisake Onna, sacó unas enormes tijeras afiladas de metal de entre las ropas de su abrigo. Antes de que el cobrador pudiera retroceder o defenderse con su maletín, la mujer lo sujetó del cuello con una fuerza descomunal, levantándolo del suelo sin el más mínimo esfuerzo. Con una frialdad espantosa y sin remordimiento alguno, hundió las tijeras repetidamente en el estómago del señor Barriga, tiñendo el suelo de la vecindad de un rojo intenso, mientras el hombre caía de rodillas, soltando sus lentes y perdiendo la vida en cuestión de segundos. Viendo lo que había en el suelo, doña Florinda soltó la escoba y corrió horrorizada al interior de su hogar, cerrando la puerta con múltiples candados, mientras gritaba desesperadamente por su hijo. Kiko, paralizado por el miedo, intentó retroceder hacia el pasillo que conectaba con la fuente del segundo patio, pero tropezó con su propia pelota, atrayendo la atención de la desfigurada mujer. Al ver que el monstruo se acercaba a gran velocidad con las tijeras abiertas, al chavo le dio la garrotera debido al pánico absoluto, quedando completamente rígido e inmóvil dentro de su barril de madera, con los ojos abiertos y la mandíbula trabada, incapaz de emitir un solo sonido. Jaimito el cartero, impulsado por un instinto de supervivencia que venció su habitual pereza, arrojó su pesada bicicleta directamente hacia las piernas de la aparición, logrando derribarla momentáneamente contra las macetas del patio central. Aprovechando ese breve instante de distracción, Jaimito tomó a Kiko del brazo y lo arrastró con dificultad hacia las escaleras de piedra, subiendo a toda prisa para refugiarse en el departamento 23. La Kuchisake Onna se levantó del suelo plano con una rapidez inhumana, emitiendo un chillido agudo que hizo vibrar las ventanas de los departamentos 14 y 72. Enfurecida por el ataque, ignoró el barril donde el chavo permanecía congelado por la garrotera y se dirigió directamente hacia la vivienda de don Ramón, asumiendo de forma errónea que los sobrevivientes se ocultaban allí. Con un fuerte ruido, la entidad destrozó la puerta de madera del departamento 72 de un solo golpe, adentrándose en la vivienda lúgubre en busca de carne fresca. Adentro, don Ramón se encontraba oculto detrás del sillón viejo, temblando incontrolablemente mientras escuchaba los pasos pesados de la mujer destrozar sus pocas pertenencias.
Al notar que la criatura se aproximaba al mueble, el hombre recordó que su hija, la Chilindrina, afortunadamente no se encontraba en la vecindad ese día por haber ido a visitar a sus tías en el campo, lo que le dio una pequeña paz en medio de tanta pesadilla. Ya siendo de noche dentro de la atmósfera maldita que rodeaba el lugar, un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando vio la hoja afilada de las tijeras cortar el respaldo del sillón. Sabiendo que quedarse quieto significaba una muerte segura, don Ramón se puso de pie de un salto e intentó escapar por la ventana del patio trasero, pero sus esfuerzos habían sido en vano, ya que la mujer lo tomó del hombro con violencia. Girándolo para obligarlo a mirarla, la Kuchisake-onna volvió a formular su tétrica pregunta, inquiriendo si era hermosa ante los ojos del aterrado inquilino. Don Ramón, cuyo cerebro ya no razonaba por el pánico, guardó silencio total, lo que enfureció aún más al espectro, quien no dudó en clavarle una de las hojas de las tijeras directamente en el pecho. El hombre cayó pesadamente contra la mesa, derramando un vaso de agua fría que, por azares del destino, se escurrió por la puerta rota hacia el primer patio, llegando directamente hasta el barril de madera donde el chavo seguía atrapado en su rigidez. Al hacer contacto con el líquido helado, el chavo reaccionó de golpe, saliendo del estado de la garrotera y comenzando a llorar desconsoladamente al escuchar los quejidos agónicos de don Ramón, dándose cuenta de que la vecindad se había transformado en un verdadero matadero. El chavo permanecía agachado junto a su barril de madera, ahogando su llanto desconsoladamente mientras escuchaba cómo los últimos gemidos de don Ramón se apagaban dentro del destrozado departamento 72. Con las manos temblorosas y el corazón latiéndole a 1000 por hora, el niño huérfano asomó la cabeza y vio que la densa neblina ahora cobraba un tono grisáceo y pesado, bloqueando por completo la visibilidad hacia el portón principal de madera, el cual parecía sellado por una fuerza sobrenatural. En ese instante, la Kuchisake-onna salió lentamente de la vivienda de don Ramón, sosteniendo las tijeras cubiertas de sangre fresca y emitiendo un crujido asqueroso cada vez que movía su mandíbula dislocada. Sabiendo que el primer patio ya no era un lugar seguro y queriendo ponerse a buen recaudo, el chavo se arrastró por el plano piso, pasando desapercibido por el departamento 71 y adentrándose apresuradamente en el oscuro pasillo que conducía hacia las profundidades de la vecindad. Mientras tanto, en lo alto de las escaleras de piedra, Jaimito el cartero y Kiko se encontraban atrincherados en el departamento 23, habiendo colocado un pesado ropero de madera detrás de la puerta principal para evitar que la criatura ingresara. Kiko, con el rostro pálido y las lágrimas corriendo por sus mejillas, no paraba de repetir entre dientes que no le simpatizaba a esa mujer y que quería que su mamá saliera a defenderlo, pero Jaimito lo sujetó firmemente de los hombros pidiéndole silencio absoluto. El anciano cartero, buscando desesperadamente una explicación a la pesadilla que estaban viviendo, comenzó a registrar su bolso de correspondencia, recordando que días atrás había recibido una extraña carta sin remitente proveniente del extranjero, la cual había guardado en el fondo del bolso para evitar la fatiga de leerla. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando sus dedos tocaron un sobre arrugado que contenía un viejo recorte de periódico en el que se detallaba la leyenda de la mujer de la boca cortada y, lo más importante, la forma de confundirla y escapar de sus garras. Leyendo rápidamente la información bajo la tenue luz de una vela, Jaimito descubrió que si se le respondía a la entidad con respuestas ambiguas, como que tenía un aspecto promedio, o si se le arrojaban dulces tradicionales, la criatura se quedaría confundida el tiempo suficiente para permitir una huida. Desafortunadamente, la paz de los sobrevivientes duró muy poco, ya que un escalofrío recorrió todo su cuerpo al escuchar un violento impacto contra la puerta del departamento 23, seguido por el chirrido metálico de las tijeras raspando la madera. La Kuchisake-onna había descubierto su escondite y, demostrando una fuerza descomunal, comenzó a astillar la barrera protectora con impactos secos e inhumanos que hacían temblar toda la estructura del segundo piso. Sabiendo que el ropero cedería en cualquier momento, Jaimito tomó una decisión desesperada y le entregó el recorte de periódico a Kiko, empujándolo hacia una pequeña ventana que daba hacia los techos traseros del patio vecino. Tras haber pasado varios segundos de extrema tensión, la puerta se rompió por completo y la aparición ingresó a la habitación, fijando su mirada putrefacta directamente en el viejo cartero, quien ya no razonaba por el miedo, pero se mantenía firme para darle tiempo al niño de escapar. Con una rapidez espantosa, la mujer se abalanzó sobre Jaimito el cartero y, sin remordimiento alguno, le clavó las tijeras en el cuello antes de que el anciano pudiera pronunciar palabra alguna, terminando con su vida de forma instantánea.
Kiko, habiendo logrado cruzar la ventana a duras penas, escuchó el espantoso ruido del cuerpo de Jaimito caer contra el suelo, lo que desató en él una desesperación absoluta, que lo hizo correr a ciegas por los tejados, hasta resbalar y caer aparatosamente en el suelo del segundo patio, justo al lado de la fuente de agua. El chavo, quien se encontraba escondido detrás de los muros deteriorados del tercer patio, escuchó el golpe y se asomó con cautela, localizando a Kiko, quien cojeaba dolorosamente debido a la caída. Olvidando sus diferencias habituales, el chavo corrió hacia su amigo y lo ayudó a levantarse, guiándolo rápidamente hacia el lúgubre departamento número 8, ubicado en el fondo de ese descuidado y sombrío tercer patio. Al ingresar a la habitación abandonada, ambos niños se sentaron en el suelo temblando, mientras Kiko, llorando desconsoladamente, le mostraba el papel arrugado que Jaimito le había entregado antes de morir. Analizando los datos con dificultad, el chavo exclamó que eso era lo que necesitaban para vencerla, comprendiendo que debían atraer a la mujer a una trampa, utilizando las respuestas confusas para ganar tiempo y neutralizarla de una vez por todas. Estando más tranquilos pero conscientes de que el peligro acechaba, los niños escucharon pasos húmedos aproximándose desde el pasillo conector, indicando que la Kuchisake Onna ya se encontraba en el tercer patio, buscando el rastro de sangre que Kiko había dejado al caer. La atmósfera se volvió completamente asfixiante y el silencio del lugar fue interrumpido por la voz distorsionada de la mujer, que resonaba en las paredes agrietadas, exigiendo saber si la consideraban hermosa. El chavo miró a Kiko con fijeza y le indicó que se preparara para ejecutar el plan en cuanto la criatura rompiera la entrada, sabiendo perfectamente que un solo error significaría el fin de sus vidas y el cierre definitivo de la historia de la vecindad. En ese mismo instante, la puerta del departamento 8 comenzó a ceder ante la presión exterior, revelando la silueta impermeable de la asesina bajo la luz de la luna, lista para acabar con los últimos sobrevivientes del lugar. La puerta del lúgubre departamento número 8 se vino abajo con un crujido seco, permitiendo la entrada de la Kuchisake Onna, cuya gabardina goteaba la sangre fresca de Don Ramón y Jaimito el cartero. Kiko, arrinconado en una esquina del sombrío tercer patio, sentía que la desesperación se apoderaba de él al ver las enormes tijeras de metal relucir bajo la luz de la luna que se filtraba por el techo deteriorado. Levantando su rostro desfigurado de oreja a oreja, el espectro formuló una vez más su tétrica pregunta, inquiriendo con voz cavernosa si la consideraban hermosa. Siguiendo al pie de la letra el plan extraído del recorte de periódico, el chavo dio un paso al frente y, tragando saliva, respondió con tono firme pero ambiguo que su aspecto era completamente normal, ni fea ni hermosa. Al escuchar la inesperada respuesta, la criatura se detuvo en seco, ladeando la cabeza con confusión y parpadeando repetidamente mientras intentaba procesar las palabras del niño huérfano. Aprovechando de inmediato los valiosos segundos de distracción, Kiko metió la mano en sus bolsillos y extrajo un puñado de caramelos tradicionales que guardaba con recelo, arrojándolos directamente hacia el plano piso agrietado del departamento. Al ver los dulces esparcidos por el suelo, el instinto de la entidad la obligó a agacharse para contarlos uno por uno, dándole a los niños la oportunidad perfecta para emprender la huida. Corriendo a toda velocidad por el largo pasillo conector, el chavo y Kiko regresaron al primer patio, buscando desesperadamente una forma de salir de la vecindad maldita. Sin embargo, al llegar al patio central, se toparon con Doña Florinda, quien finalmente había salido de su escondite armada con una vieja escopeta de caza perteneciente a su difunto esposo, decidida a vengar la desaparición de su amado profesor Girafales, quien jamás llegó a la cita. La tregua duró poco, pues un chillido de furia absoluta retumbó desde el fondo de la vecindad, anunciando que la Kuchisake Onna ya había terminado de contar los dulces y avanzaba hacia ellos con una rapidez inhumana. Doña Florinda, poseída por una rabia ciega y demostrando que ya no razonaba por el trauma, empujó a los niños a un lado y apuntó directamente a la silueta que emergía de la neblina grisácea. Dando un certero disparo que resonó como un fuerte ruido por toda la vecindad, el impacto le dio de lleno en el pecho al monstruo, haciéndolo retroceder varios metros contra las lavanderías. Pero los esfuerzos de la madre de Kiko habían sido en vano. La aparición se incorporó casi de inmediato y, con una fuerza descomunal, le arrebató el arma de las manos y le clavó las tijeras directamente en el corazón, terminando con la vida de Doña Florinda sin remordimiento alguno ante la mirada horrorizada de su hijo. Kiko, al ver a su madre caer inerte sobre el piso de piedra, soltó un alarido de dolor y, rompiendo el plan por completo, se abalanzó sobre el cadáver llorando desconsoladamente. El chavo intentó jalarlo del brazo para salvarlo, pero la Kuchisake Onna fue más rápida.
Con un movimiento frío y veloz, cerró las tijeras alrededor del cuello de Kiko, extinguiendo su vida en cuestión de renglones. Quedando como el único superviviente de toda la vecindad, el chavo retrocedió hasta chocar contra la pared del departamento 72, temblando mientras veía a la mujer de la boca cortada aproximarse lentamente hacia él, con las manos empapadas de la sangre de todos sus vecinos y amigos. Sabiendo que no tenía escapatoria y que correr era inútil, el niño miró al cielo, deseando con todas sus fuerzas que todo aquello fuera solo una horrible pesadilla de la cual pudiera despertar. Sorprendentemente, la criatura no lo atacó de inmediato, sino que se detuvo a escasos centímetros de su rostro, observando la absoluta soledad y la profunda tristeza en los ojos del huérfano, quien ya no tenía lágrimas que derramar. En un giro agridulce del destino, la entidad pareció encontrar un retorcido reflejo de su propio sufrimiento y abandonó en la mirada del chavo, por lo que decidió perdonarle la vida, dándose la vuelta y desvaneciéndose lentamente entre la densa neblina que comenzaba a disiparse. Minutos después, las pesadas puertas del portón principal de madera se abrieron de golpe, permitiendo que la luz del amanecer iluminara la espantosa escena del patio central. El chavo se sentó lentamente en el borde de su barril de madera, rodeado por el silencio sepulcral de los departamentos vacíos, y los cuerpos de aquellos que alguna vez fueron su disfuncional familia, sabiendo que había sobrevivido a la peor de las noches, pero que a partir de ese momento, se encontraba completamente solo en el mundo, queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.